Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu y que nos ayude a comprender su perspectiva, su mensaje. Hoy, mis queridos hermanos, os traigo otra reflexión. Un texto no muy grande, muy suficientemente corto, pero con muchísima profundidad que nos da detalles sumamente importantes y que vienen a confirmar lo que estamos tratando de resaltar, ¿verdad? De reflexionar. Em, Tal como veis, la reflexión está titulada Cristo y la ley. Este es su título en origen. Pero os pido y os quiero resaltar desde el principio, ¿verdad? Estad atentos y fijaos de qué ley habla. Para que veáis que todo lo que trato de deciros aquí, mis queridos hermanos, es la verdad. Eh, Veo gente que no está, que no está conforme, ¿verdad? No logran entender este mensaje, ¿no? Hay algunos que, eh, en fin, van huyendo como del demonio, ¿verdad? Que lo que estamos diciendo aquí como si fuera una apostasía sin darse cuenta que en realidad no sé dónde están huyendo, pero lo que sí que están huyendo es de la verdad. En fin, no quiero resaltar más eso, prefiero resaltar mucho más a todos aquellos que sí que están entendiendo este mensaje. Agradezco mucho el apoyo de todos aquellos que no se olvidan cuando ven estas reflexiones, eh, dar un me gusta o un no me gusta, ¿verdad? Según sea el caso, no hay ningún tipo de problemas. Eh, pero que esto tenéis que entender, mis queridos hermanos, no es para mí, sino porque ayuda a que este mensaje llegue. Por lo tanto, os quiero pedir públicamente, lo he pedido en el grupo Telegram también a todos aquellos que están dentro, que cuando vean estos vídeos, pues reaccionen, en el sentido de que, o sea, no os quiero pedir que le deis me gusta. Si no os gusta, pues darle no me gusta, no pasa nada. Dejad vuestro comentario. Sí que es verdad que no logro comprender, hay gente que cuando está descontenta no deja un mensaje. O sea, ¿cuál es el descontento? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no quieren que comentemos aquí? Preparemos temas y saquemos la luz a relucir, ¿verdad? Sin embargo, van huyendo directamente, no dejan ningún mensaje ni nada. Entonces esto para mí es incomprensible y creo que es totalmente incompatible con ser cristiano. Me imagino a Pablo, no me imagino a Pablo, eh, eh, en lugar de dar explicaciones sobre el Evangelio a alguien que no entiende, simplemente darse la vuelta y huir. No entiendo esta perspectiva. ¿Qué tipo de cristianismo es este, no? Pero bueno, cada uno es libre. Yo soy un defensor de la libertad de expresión, siempre con respeto en los límites morales, ¿verdad? Pero me gusta la libertad de expresión, la libertad, me gusta la libertad. Pero no aquella libertad que promueve Satanás, sino la libertad que Dios promueve dentro de los límites de lo moral, de la ley, ¿verdad? Por lo tanto, ese tipo de libertad defiendo yo, sino no una libertad en donde uno hace lo que le dé la gana cuando le dé la gana. Esto no es libertad para mí, esto es cárcel, es lo que estamos viviendo en este mundo en realidad. Esta es esa libertad sin límites en donde uno hace lo que le parezca. Por supuesto trae sus consecuencias, ¿verdad? Por lo tanto, quiero recordaros, si así lo consideráis, tened en cuenta que YouTube promueve los vídeos cuando hay reacciones, cuando hay comentarios. No os pido que sean ni positivos, negativos, no, cada uno expresen lo que considere oportuno. Pero que tengáis en cuenta que las reacciones, YouTube las tiene en cuenta y promueve estos materiales. Además, tened en cuenta que no promueve mucho los temas religiosos. Hoy en día es en el último plano, ¿verdad? No interesa a nadie. Si hablaría de Satanás, yo creo que estaría en los primeros lugares. Pero como estamos hablando de Dios y tratando de entender la realidad de Dios, pues no, a este mundo no le interesa, ¿verdad? Por lo tanto, por eso os lo pido para que seáis parte de esta obra, ¿verdad?
y que estos vídeos puedan llegar a cuanta más gente mejor, ¿verdad? Bien, como os dije antes, estad atentos a qué ley nos habla Cristo, ¿verdad? Porque aquí el tema es Cristo y la ley, pero vais a ver que toca mucho más cosas y vamos a ver de qué ley habla, ¿verdad? A ver si podemos entender cosas que van en la línea de lo que estamos diciendo, vez tras vez, ¿verdad? Antes de que se establecieran los fundamentos del mundo, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió, atentos aquí, porque nosotros explicamos esto y tengo la sensación que no mucha gente se lo cree, ¿verdad? Pero está escrito, ¿verdad? Dice, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana, atento, si pecaba Adán. Si Adán no pecaba, no era necesario. Yo os lo dije y parece ser que hay gente que no se lo cree, ¿verdad? Pero aquí ¿qué dice? Si pecaba Adán. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo era necesario solo si pecaba Adán. ¿Y esto qué significa? Pues que si Adán no hubiese elegido mal, Cristo no era necesario que muera. Porque por eso se le dio al enemigo de Dios tiempo y oportunidad para demostrar que su plan es el bueno. Y Adán, eso es lo que tenía que hacer. Entre esa contienda, en este conflicto universal, Adán, por eso os lo dije yo que actuó como una especie de juez, ¿verdad? Pues tenía que decidir quién tiene razón. Y en este caso eligió mal, pues en el momento que elige mal, se pone en marcha el plan. Cristo se ofrece como el Cordero de Dios, que ya estaba planeado, ya estaba hecho este plan desde la fundación del mundo. Cuidado cuando dice mundo, se refiere al universo, porque el mundo este fue creado después, ¿verdad? Por lo tanto, el plan de redención no fue creado después de la creación de Adán, sino muchísimo antes, desde el principio, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo, el unigénito de Dios, se comprometió a convertirse en el redentor de la raza humana si pecaba Adán. Adán cayó y aquel que era participante de la gloria del Padre, cuidado porque aquí dice cosas interesantes, dice participante de la gloria del Padre, antes de que el mundo fuese, antes de que el universo fuese, ¿verdad? Puso a un lado su manto real y su corona regia. Y detrás de esto viene lo que os estaba contando. Cristo pone en las manos de su Padre su espíritu, su naturaleza exclusivamente divina. Eso es lo que trata de decirnos, porque no resalta esto, sino resalta lo otro, su humanidad. Por lo tanto, entendemos claramente que Él depuso su divinidad en el Padre, porque el Espíritu de Dios no muere. Sea donde sea en Adán, sea en Lucifer, sea donde sea, el Espíritu de Dios no muere, ¿verdad? Ayer lo explicamos, espero que lo podáis entender, y si no, tenemos textos, seguiremos estudiando, seguiremos aprendiendo, todos, ¿verdad? Por lo tanto, puso a un lado su manto real y su corona regia, y descendió de su elevada autoridad a fin de llegar a ser una criatura en Belén. Por lo tanto, aquí resalta las dos partes. Deja de ser Dios en sustancia y viene como un ser, como una criatura, un ser humano, ¿verdad? Llega a ser una criatura en Belén. Y fijaos por qué propósito tiene. Fijaos lo que viene Cristo a hacer en este mundo. Dice, para que pudiera redimir a los seres humanos caídos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Elegir bien. Donde Adán eligió mal, Cristo viene y elige bien. Se somete a la voluntad de Dios constantemente, ¿verdad? Eso es lo que hace. Porque vais a ver que aquí no nos habla de la ley tal como la entendemos. Por eso os quise resaltar. No habla de... Aquí el título dice Cristo y la ley. Y vais a ver que aquí vais a mirar y dónde está la ley. Pues la ley vais a ver que está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? De este sometimiento continuo. Esta es la ley del gobierno de Dios. Su Espíritu en todos nosotros. Todos los seres creados, mejor dicho. Y esta es la ley.
del gobierno de Dios. Es así como los seres creados viven en perfecta obediencia con el carácter de Dios, sin esforzarse ni nada por estilo. O sea, nosotros no entendemos este asunto muy bien. Algún día lo entenderemos, ¿verdad? Pero sí podemos experimentar esta conexión vital con el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y vais a ver, hay textos que trataremos y que cada vez tratamos de entrar en más profundidad. No quiero adelantarme, vamos a ir poco a poco, paso a paso, ¿verdad? Vamos a ir creciendo todos, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo que tenía que hacer, pasando por el terreno donde tropezó y cayó Adán. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya se hizo la encarnación, y nos lo volverá a decir en este texto también, ¿verdad? Una vez más. Se sometió a sí mismo a todas las tentaciones que el enemigo emplea contra los hombres y las mujeres, y todos los asaltos de Satanás no pudieron hacerlo vacilar de su lealtad al Padre. Y esta era la misión, ¿verdad? Elegir bien, no vacilar a la lealtad del Padre. Esto es lo que tenía que haber hecho Adán, y esto es lo que vino a hacer Cristo. Y es así como redime, es decir, le quita el dominio de la humanidad al enemigo de Dios. Esto era lo único que tenía que hacer, porque el sacrificio expiatorio ya se había hecho con antelación, en su encarnación, ¿verdad? Por lo tanto, entendemos que la cruz no era necesaria, solo era necesaria por una razón: demostrar quién es el enemigo de Dios, ¿verdad? Por esa razón, esa es la única, pero Adán no fue redimido ahí, ¿verdad? Sino que el enemigo de Dios, tratando de matar a Cristo, demuestra en realidad cuál es su auténtico propósito, ¿verdad? Pero para expiar a Adán, para redimir a Adán, no era necesario. Por eso Cristo antes de la cruz dice: Padre, he cumplido tu obra, ¿verdad? Y lo dice antes de la cruz, porque él ya había cumplido su obra, obedeció, ¿verdad? A partir de aquel momento, que quedaba que lo mate, presión, más presión, para que peque. Por eso vemos en los días previos, o sea, los momentos previos a la crucifixión, tanta crueldad y tanta dureza, porque estaba tratando por todos los medios hacerlo pecar, ser desleal al Padre, y él fue leal hasta la muerte. Y esto es lo que el Evangelio trata de explicarnos, pero que desgraciadamente no lo entendemos. Y mucha gente está muy molesta y enfadada porque dice: no, es que nosotros no somos engañados. Ojalá fuera verdad. Pero el Evangelio nos dice otra cosa. Desgraciadamente no lo entendimos, pero gracias a Dios que al menos lo entendemos ahora, ¿verdad? No nos tiene abandonados. Nos sigue amando y sigue teniendo paciencia para con su pueblo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Otra vez el propósito, lo resalto. Dice: viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija de Adán puede resistir las tentaciones del que primero trajo el pecado al mundo. Las tentaciones del enemigo de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, dice: viviendo una vida sin pecado, testificó de que cada hijo e hija de Adán puede resistir. ¿Por qué? Pues porque por su vida de perfecta obediencia le quitó el dominio al enemigo de Dios y nos reconectó con su Espíritu. Y eso es lo que nos mandó en Pentecostés. El Espíritu de Cristo para esta obra que había que hacerse con nosotros y en nosotros, para que al final del día de la expiación volveremos a ser reconectados con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, el Evangelio nos lo está diciendo. ¿Por qué no lo entendimos? Porque vamos con un entendimiento previo y damos por hecho que aquello es la verdad. Y no logramos entender la auténtica perspectiva que nuestro Dios trata de explicarnos, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Cristo trajo a los hombres y a las mujeres, y aquí nos viene a decir qué pasó en Pentecostés. Eso es lo que dice: Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. ¿Cómo? A través de su Espíritu. Y eso nos tiene que decir que podemos vencer, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando conocemos la verdad y tomamos decisiones en base a la verdad, no la supuesta verdad, entonces estamos en conformidad con el carácter de Dios, ¿verdad? Porque nuestro problema, el enemigo de Dios nos ha señalado el pecado como nuestro problema. Y el problema no es el pecado. El problema es mal entender a Dios y su obra. Ese es el problema. En el momento que nosotros entendemos bien a Dios, elegimos bien y estamos en conformidad con el carácter de Dios.
¿verdad? En fin, hay mucho que hablar aquí, ¿verdad? Hay mucho que hablar. Pero lo hemos hecho en el pasado y lo seguiremos haciendo eh, cada vez que encontramos los textos y el tema que nos interesa para poder entender estas realidades, mis queridos hermanos. Por lo tanto, Cristo trajo a los hombres y a las mujeres poder para vencer. Vino a este mundo en forma humana para vivir como un hombre entre los hombres. Por lo tanto, lo resalta tanto, él era un ser humano. ¿Por qué no entendimos esto? Ay, por eso lo digo, el enemigo de Dios nos ha engañado. Nos ha engañado. Pero no queremos aceptarlo, ¿verdad? Nos pasa lo mismo que a los judíos. No queremos aceptarlo. Es difícil asumir esta realidad. Y Satanás sabe y está jugando con esto en realidad. Él está jugando con esto, ¿verdad? Con nuestra terquedad, no sé cómo llamarlo, ¿verdad? Nos cuesta asumir que, decir, oye, me he equivocado, pero hoy, ya que he entendido y asumido esta realidad, voy a predicar lo que es la verdad, ¿verdad? Es difícil hacer lo que yo mismo estoy tratando de hacer, ¿verdad? Por esto mucha gente, en fin, guarda mucha distancia, ¿verdad? Porque todavía no lo tiene claro, no sabe qué pasa y por si acaso no quiere que les toque eh, el pecado, ¿verdad? Que se contaminen. Pero en fin, algún día despertaremos y entenderemos. Tomó las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. En su humanidad era participante de la naturaleza divina. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Lo que venimos comentando una y otra vez. En él habitaba el Espíritu del Padre. Por eso nos dice, en su humanidad era participante de la naturaleza divina. En él habitaba el Padre. Lo ha dicho él mismo. No debería de costar tanto entender esto. Sin embargo, cuesta un mundo, perdón. Y fijaos lo que dice aquí. En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Porque él es uno de nosotros ahora, es un ser humano, ¿verdad? Sin embargo, no deja de ser el Hijo de Dios. Y aquí nos tiene que decir una cosa que yo vengo a deciros una y otra vez. Él en el cielo era un ser igual al Padre, semejante al Padre, de la misma sustancia, ¿verdad? Pues aquel ser no existe, ya no existe, ¿verdad? Porque el Cristo de aquí es un Cristo como nosotros, es un ser humano. Por eso nos dice, ganó en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. Él sigue siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero él no tiene la misma naturaleza que tuvo antes de la encarnación, porque este es el precio como sacrificio para la expiación, ¿verdad? Y eso es lo que trata de decirnos. ¿Que nos cuesta entenderlo? Sí. ¿Y por qué? Lo he dicho y molesta mucho, pero es la realidad. Porque el Espíritu de Dios no nos acompaña. Y vamos a traer textos para que nos confirme una y otra vez esta realidad, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios no hay forma, no la hay, está escrito. Lo que estoy diciendo es lo escrito está, no estoy hablando por hablar. Por lo tanto, no entendemos porque no estamos conectados con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Esta es la dura realidad, ¿verdad? En su encarnación ganó en un nuevo sentido el título del Hijo de Dios. Dijo el ángel a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y fijaos lo que dice aquí. Si bien era el hijo de un ser humano, llegó a ser en un nuevo sentido, el Hijo de Dios. Así estuvo nuestro mundo, el Hijo de Dios, y sin embargo, unido a la raza humana por su nacimiento. Por lo tanto, un ser humano
que sigue siendo el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero que ya no tiene la misma naturaleza que tenía con anterioridad. Eso es lo que trata de decirnos una y otra vez, ¿verdad? Nos cuesta asumir, claro, porque el enemigo de Dios nos ha metido unas ideas en nuestra mente y las entendemos de una manera, ¿verdad? Porque su propósito es mantenernos engañados. Este es su propósito. Y cuando yo digo le ayudamos, es porque no nos acabamos de creer lo que el Evangelio dice, ¿verdad? Y es así como le ayudamos. Creemos su engaño. Preferimos estar en este engaño, en lugar de estar asumiendo lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Y aunque no hace falta que me creáis a mí, y yo os lo digo siempre, tenéis que estudiar. Por eso yo me tomé tanto tiempo para asegurarme que aquello que entendí era realidad. Y solamente cuando me aseguré que aquello era realidad es cuando me atreví a salir públicamente a decir todas estas verdades. ¿O qué crees? ¿Que salí como un payaso a decir tonterías? No, no. Para ser, en fin, el payaso no hace falta salir públicamente. Ya se te nota por la calle, pues verdad. Pero salí cuando entendí que esta realidad no está comprendida y que alguien tenía que hacerlo. Y si a mí se me dio entendimiento, pues, ¿cuál es nuestro deber? Predicar la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que he hecho, asumiendo todos los riesgos que esto conlleva, ¿verdad? Esto ya no me importa. Cuando uno se abandona a sí mismo, esto no importa ya. Eso da igual. Y tampoco tengo ningún propósito porque no pretendo recoger ningún fruto ni nada por estilo, no. Simplemente mi preocupación es que este mensaje llegue, ¿verdad? El que lo quiera aceptar, estupendo, y el que no lo quiera aceptar, pues ha tomado su decisión y se le respeto. No hay problemas. Ayer alguien me ponía entre los mensajes, bla, 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 bla. Ni siquiera me molesto en contestar a semejante mensaje, porque para mí queda claro que no entiende y que está desprovisto del Espíritu de Dios. Pero no voy a juzgar a nadie. O sea, todos necesitamos tiempo para asumir estas realidades. Yo lo comprendo perfectamente. Yo me he tomado tiempo y tengo paciencia para con todo el mundo, ¿verdad? Ahora, cuando se contesta de mala manera, pues no lo asumes muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cristo también tuvo que sufrir, ¿no? Para demostrar que era la verdad y qué vino a ser, ¿verdad? Como Él es un modelo, nuestro maestro, pues hay que seguir sus pasos, sin más. Cristo vino en forma humana para mostrar a los... Y fijaos aquí, otra vez nos resalta el propósito. ¿Por qué vino y qué es lo que vino a demostrar? Fijaos, Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído, por lo tanto, ¿qué es lo que viene a hacer? A ser una demostración, ¿verdad? Viene a ser una demostración para que los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído, que se ha hecho amplia provisión a fin de capacitar a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador. ¿Pero se lo cree alguien esto? ¿Hoy? ¿Cuáles son nuestras teologías? Pecamos hasta que Cristo viene. O cree y con esto ya eres salvo. Suficiente. ¿Y el otro lado cuál es? La otra teología. Guardar la ley con estricteza. Así llegamos a ser santificados. De todo menos la verdad. Esta es la dura realidad. De todo menos la verdad. Por lo tanto, ¿qué es lo que vino a hacer Cristo? Cristo vino en forma humana para mostrar a los habitantes de los mundos no caídos y del mundo caído que se ha hecho amplia provisión. ¿Cuál es esta provisión? Que el precio por el pecado lo ha pagado en su encarnación y que que a través de su vida de perfecta obediencia refuta la declaración del enemigo de Dios, ¿verdad? Reconecta al hombre con su espíritu y de esto hay amplia provisión a fin de capacitar, ¿qué quiere decir? De estar llenos de su espíritu a los seres humanos para que vivan en lealtad a su Creador, para que peque hasta que Cristo viene, ¿verdad? Lo digo así para que podáis entender la mala comprensión, mis queridos hermanos, la mala comprensión del Evangelio. Leemos, pero no nos enteramos lo que leemos.
desgraciadamente, ¿verdad? Si Dios nos dice para que vivan en lealtad a su creador, y nosotros decimos, no, 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 esto es diferente, ¿verdad? Esto es de otra manera. ¿De dónde viene este mensaje? ¿De qué espíritu? ¿De Dios? Soportó las tentaciones con que a Satanás se le permitió acosarlo y resistió todos sus asaltos. Fue sumamente afligido y duramente acosado. Eso es lo que hizo, para hacerlo pecar, ¿verdad? Pero fijaos lo que dice aquí. Dice, fue sumamente afligido y duramente acosado. Y fijaos lo que dice aquí. Pero Dios no lo abandonó sin reconocer lo que hacía. ¿Y qué es lo que quiere decir? En él habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué dice aquí? Pero Dios, que habitaba en él, no lo abandonó sin reconocer lo que hacía. Es decir, en realidad aquí podemos ver que tanto el Padre como el Hijo son parte íntegra de la redención del hombre. Si vamos todavía con más profundidad, el Padre que estaba en Cristo sufría con Cristo, ¿verdad? Todo este afligido y acosado, todo esto se lo hicimos a Cristo y al Padre que habitaba en él, ¿verdad? Porque eso es lo que nos dice. Pero Dios no lo abandonó sin reconocer lo que hacía, la divinidad que habitaba en él, el Padre, el Espíritu del Padre. Podemos entender, eso es lo que trata de decir. Cuando fue bautizado por Juan en el Jordán, al salir del agua descendió sobre él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. ¿Quién es el Padre? Espíritu. El Espíritu de Dios. En forma de una paloma áurea, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Quién está ahí? El Padre mismo. Es el Padre mismo. Directamente después de este anuncio, Cristo fue guiado por el Espíritu al desierto. Marcos dice, luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y no comió nada en aquellos días. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Os pido que os acerquéis a ella, os la dejaré en los comentarios, está en español, no hace falta que traducir nada, y reflexionad sobre ella, porque aquí nos hablan muchos detalles, muchas cuestiones, ¿verdad? Yo lo estoy intentando hacer rápido porque tengo mucho trabajo y tengo que salir afuera, pero os ruego y le ruego a nuestro Padre Celestial que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender estas realidades. Sé que cuesta, pero yo oro por vosotros para que podáis entender y que tomáis la mejor decisión que la misma verdad os revela, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios os ayuda a tomar. Espero que os haya servido esta reflexión. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.